Para arrancar el día de hoy, como siempre normalmente me toca a mí poder realizar un par de preguntas, yo quería tocar un tema que por ahí normalmente no se suele hablar. Mucha gente cuando lo ve a usted suele esperar que usted hable respecto a la política en Argentina, el futuro de la Argentina, qué le espera a los más jóvenes, pero yo quisiera arrancar quizás la charla desde otro punto de vista. Hablemos un poco de los valores y de cómo usted, que ha participado en la Guerra de las Malvinas, puede transmitir un mensaje de valentía, de patriotismo a los más jóvenes. Cómo un hombre se para ante la vida, ante las dificultades cuando tiene que defender su patria y su familia, y más en los contextos que se vienen a nivel mundial. Sí, yo creo que uno en la vida va aprendiendo y va asimilando cosas y va sorteando experiencias que si vos tenés la oportunidad y tenés el contexto para que esas cosas te suman a tu bagaje y te paran en la vida desde otro lugar. La otra vez en Malvinas me preguntaban, en un programa de Malvinas, un reportaje y también en un vivo que me hacían jóvenes, me preguntaban, ¿cuál fue el día que cambió tu vida? El día en que de toda tu vida, el 2 de abril para mí fue un día donde yo entendí mi pasado, donde para mí se me alinearon una cantidad de cosas. El día que entré en combate con mi sección la primera vez y tuve la oportunidad de conducir a cada uno de mis hombres, yo también entendí una cantidad de cosas, pero el día que a mí me cambió mi vida fue el 6 de junio de 1982, el día que yo enterré a mis hombres. El día que vos tenés el honor, que Dios y las circunstancias te dan el honor de poder con el enemigo enterrar tus propios hombres y rendirles honores y hacerle el responso definitivo de descanso a los hombres que combatieron con vos, la vida te da vuelta. Y la vida lo que te marca es que vos, porque cuando vos sobrevivís a la guerra, Horacio, vos lo que decís es por qué murió el hombre que estaba a mi izquierda y por qué el hombre que estaba a mi derecha. Porque un hombre que tenía una herida grave, con un disparo en la cabeza, le atravesó toda la cabeza, sobrevivió, y una persona que tenía una pequeña esquirla de una granada del tamaño de una miga de pan en un pulmón murió desangrado. Entonces te das cuenta que eso no lo responde ni la balística, ni la medicina, ni la terapia, eso es un misterio de Dios. La vida es un misterio, el misterio de la vida y de la muerte es un misterio de Dios. Y ahí te parás en la vida entendiendo que vos tenés un propósito y que Dios a vos te mandó. Yo no quiero ponerlo en términos metafísicos de misión. Yo digo, Dios te dio una tarea y Dios te dio un encargo y Dios te hizo volver para muchas cosas. Una de ellas para que cuentes el valor de los hombres que vos condujiste, pero además para pararte en la vida de otra forma. Y ese fue el día que a mí me cambió mi existencia. Yo era un hombre que tenía una enorme vocación de servicio a la patria, pero fue el día que a mí me dijo, vos tenés que estar parado en determinado lugar el resto de tu vida. Y ahí me paré. Tuve 10.000 problemas por haber sostenido ese lugar en la vida durante muchísimos tiempos. En un momento dado en mi vida yo creí que eso solamente iba a tener sentido el día que yo me muera, y después empecé a ver cómo el país y la sociedad empezó a entender un montón de cosas y empezó a asumir un montón de palabras que nosotros le decíamos, y yo anoche hablaba con los chicos de la Fundación Cruz del Sur y con Nicolás Márquez, le decía, yo nunca creí que iba a haber una restauración del espíritu nacional y una restauración del sentido de nación como lo estoy viendo en estos días, así que yo tengo eso es lo que a mí me alienta día a día a continuar en la pelea y a continuar en la lucha, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por sus palabras, realmente han sido profundas. No tengo nada que agregar en este aspecto, pero una pregunta personal que yo siempre quise realizarle a usted desde la oportunidad que nos puede juntar a desayunar aquella vez cuando vino a Córdoba, con Horacio también, cuando vino a la Universidad Nacional de Córdoba, nunca se dio la oportunidad de preguntarle algo que es una inquietud que en realidad tenemos muchos. ¿Cómo alguien como usted, que ha dado la vida, literalmente ha entregado su vida a la patria, logra coexistir en el mundo de la política donde hay tanta corrupción, donde hay tanta gente literalmente vende patria, donde hay tanta amargura, donde hay tanta traición? ¿Cómo hace una persona con tantos valores como usted para sobrellevar adelante una lucha que ya no es ante un enemigo
que se tienen enfrente y hay un duelo de caballeros entendiendo lo que es una guerra, sino que es gente traicionera y gente corrompida y lo más vil de la moral. Y bueno, eso es lo que te certifica todos los días que estás en la pelea adecuada. El hecho de ver, cuando vos entrás a la política, cuando entras a la función, volvés a la función pública, yo volví a la función pública, a mi primer amor, que era la función pública, a los 57 años. Y cuando vos volvés, ves el mundo de la política como que es un match de box, donde hay los rivales se suben al ring y pelean por cosas en las que ellos creen. Y cuando empezás a ver el backstage, cuando empezás a ver la cocina de la política, te das cuenta que la política tiene mucho más que ver en Argentina con titanes en el ring que con un match de box. Y eso te produce un asco tremendo, digamos, ¿no? Porque decís, ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién están mis hijos? ¿En manos de quién están el poco patrimonio que he podido juntar a lo largo de mi vida? ¿En manos de quién está el futuro de mis nietos? Y eso es lo que te estimula más todos los días para seguir adelante. Entonces, cuando uno ve el escenario donde le toca actuar, en el ring o en el ringside de la política, digamos, yo creo que a vos eso no te produce una falta de... No te carcome tu entusiasmo, lo que te genera es más pasión por el cambio y la transformación, ¿no? Porque ves realmente el nivel de putrefacción al cual ha llegado la dirigencia argentina, que es tremendo. Totalmente, y en ese sentido a mí me pareció prudente que usted nos relate lo que nos estás diciendo, porque hay muchísimos jóvenes, pero muchos realmente a lo largo y a lo ancho de Argentina, con muy buenos valores que por ahí no se animan a involucrarse en política por esta cuestión que usted bien dice. Está tan putrefacto el ambiente que piensa que se van a contaminar ellos y no ven un estímulo para seguir adelante. Y en este sentido, quizás sería interesante ver el análisis que usted hace para los jóvenes de cara al globalismo. ¿Qué rol van a jugar los jóvenes el día de mañana? ¿Van a ser realmente patriotas o van a quedar subsumidos en unidades de consumo y producción al servicio de un poder transnacional? Bueno, a ver, yo creo que uno de los primeros muertos de esta pandemia fue el globalismo, ¿no? Así como la primera baja en la guerra, la verdad, siempre, el globalismo fue el primer muerto declarado de esta pandemia. Todo el fenómeno global pensado para enfrentar problemas de naturaleza global, como es una pandemia, todo el fenómeno global pensado para evitar fenómenos de naturaleza global como una pandemia, cuando ocurra este fenómeno, es un desastre, no tienen respuesta, tienen la respuesta equivocada, como la Organización Mundial de la Salud, que empezó a decir que el problema en China estaba manejado, y hasta los tuits de febrero decían, no, no existe la pandemia. Y ahora vienen a decir que tienen la vacuna, digamos. Con lo cual, me parece que cuando vienen las guerras, cuando el hombre se siente cercano a la muerte, cuando los peligros acechan los intereses vitales de las personas, que tienen que ver, ¿cuáles son los intereses vitales de las personas? Los intereses vitales de las personas son sus afectos inmediatos, su familia, su comunidad, su vecino, su manzana, su municipio. Cuando eso está afectado, claro, vuelve a aquel primer cuadrilátero virtual de la seguridad humana. Ese cuadrilátero virtual tiene 4 lados, ¿no? Un lado es la frontera. Cuando hay frontera significa Estado, no como estatismo, Estado como una sociedad organizada y con un proyecto de nación propia, digamos, ¿no? El otro lado del cuadrilátero es soberanía, que esa comunidad pueda decidir per se qué es lo que va a hacer y cuál es su destino y cuál es su futuro y cuáles son sus herramientas. El otro lado de ese cuadrilátero es lo local, el control inmediato de los intereses vitales, esto que hablábamos recién. Y el otro cuadrilátero es la familia. Cuando los organismos mundiales le viene la pandemia, no mandan a los niños a las escuelas del Estado, lo mandan a la casa. Y a los abuelos que estaban en los seguros de pensión y a los lugares estatales y globales de seguros de pensión, dicen que son peligrosos y los vuelven a la familia. La familia es el último reducto de seguridad del individuo. Entonces yo creo que este cuadrilátero va a volver en términos políticos
Yo creo que vamos a vivir en este año la transición de un mundo que va a empezar a tomar decisiones cada vez más por lo político y no por lo económico. Esta división internacional del trabajo, donde los chinos le fabricaban a los alemanes las autopartes y las piezas de los tanques Leopard 3 y Leopard 2, estalla, ¿no? Yo creo que vamos a volver al concierto vamos a volver al mundo de las naciones y al concierto de las naciones. ¿Qué es un concierto de las naciones? En el concierto de las naciones uno toca el violín y otro toca el triángulo. Y a lo mejor hay tres que compiten por quién es el primer violín, digamos. Pero es un concierto. Todos se necesitan unos a otros para que haya música. Unos tocan el triángulo y otros tocan el violín y otros dirigen la orquesta. Pero es un concierto de naciones. Me parece que esto es lo que estamos viviendo, con lo cual todos aquellos jóvenes que tenían una esperanza globalista, yo les digo, muchachos, esto es un orden mundial que terminó porque lo que primero demostró es que no puede poner orden. Y lo único que hizo durante 20 años es distribuir proporcionalmente miseria y pobreza. Concentrar la riqueza y distribuir equitativamente la pobreza. El globalismo lo que trajo en 20 años es distribución equitativa de pobreza. Con lo cual creo que estamos en la antesala de un mundo espectacular para ustedes los jóvenes, que es un mundo que cambia. Y que es un mundo que cambia los patrones de referencia y cambia los puntos de referencia. Y este punto de referencia global, que era un punto de referencia económico y no político, el globalismo es una división del trabajo, en donde, como dicen los europeos, cada uno lo ve desde su lado, ¿no? Los europeos dicen que el globalismo era un fenómeno poco equitativo que hacía que los pobres de los países ricos subsiden a los ricos de los países pobres con la maquila. Esa es la visión de los europeos, ¿no? Nuestra visión es otra, bastante más trágica de la globalización. La globalización tercerizó el fenómeno económico y la producción y tercerizó los gobiernos. Hoy nosotros tenemos en la Argentina, queda claro que en la Argentina, ¿quién nombra al ministro de Salud? La Organización Mundial de la Salud. Se lo nombró a Macri y se lo nombró a Fernández. ¿Quién nombra los equipos ministeriales? Se los nombran de afuera. Cuando el kirchnerismo tiene que lavar su cara en orden a la impunidad para volver con un proyecto político que blinde la impunidad, ¿qué busca? Un candidato socialdemócrata como Alberto Fernández. Socialdemócrata vinculado con el fenómeno internacional, el hombre de la embajada de los Estados Unidos en el gobierno anterior. Entonces lo que digo es, nuestros presidentes, cuando Macri hablaba de la gobernanza mundial, nuestros presidentes son gerentes de los organismos internacionales. Y así nos han gobernado 40 años, en la socialdemocracia y en los organismos internacionales. La prueba al canto es que en los últimos 40 años la Argentina pasó de un 5 o 7% de pobres a un 50% de pobres. Este es el fenómeno del gerenciamiento. Cuando vos sos presidente de un país con un criterio gerencial y no con el amor a la patria y con el nivel de subordinación que te obliga a un proyecto de nación en el rol de presidente de la nación, y cuando vos gobernás una nación sin un proyecto de nación de acá para adelante, lo que sos es un gerente de las multinacionales, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Incluso yo creo que en ese punto es más que válido y prudente recordar que en los últimos años han pasado distintas caras gubernamentales al frente de la Casa Rosada y sin embargo organizaciones como la International Planned Parenthood han seguido financiando a la Fundación Huesta, Católicos por el Derecho a Decidir, un montón de organizaciones feministas que tienen como principal objetivo ir minando la maternidad, porque de hecho ya entre una madre y un hijo ya hay familia, y es donde principalmente ataca el feminismo, que es una cara del globalismo. ¿Usted cómo ve el fenómeno global de una organización abortista que va disponiendo agendas políticas en los países en vías de desarrollo para mantener un control poblacional desde 1916 hasta la fecha? Sí, esto arrancó hace mucho tiempo, pero a ver, pruebas al canto. ¿Quién es el asesor en materia de pandemia de este gobierno y del ministro de Salud, Ginés González García? Paneswood. No hay otro asesor en materia de pandemia, cuando es una organización que se ha dedicado desde sus orígenes hasta la fecha al tema del abortismo. Porque el globalismo, al final del camino, y más allá de cualquier visión de naturaleza económica, lo que tiene en sí mismo, en el fondo, en el trasfondo, como telón de fondo,
Una teoría es neomalthusiana, digamos, ¿no? Entonces, Exactamente. ¿cuál es la visión del fenómeno global de Soros, de la Fundación Rockefeller, de la Parenthood, de todos estos modelos, de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es lo que dicen? A ver, el factor de reproducción de los individuos de las sociedades del tercer mundo con respecto a las sociedades del primer mundo es 4:1. O sea, en Europa, cada francés que nace, nacen 4 árabes. En Estados Unidos, cada americano, WASP, que nace, nacen 4 o 5 mexicanos. Esto es una realidad, digamos. Con lo cual, el tercer mundo genera, consume bienes y recursos no renovables, contamina, eh, tiene un nivel de producción bajísimo, tiene un nivel de consumo global en términos representativos muy bajo, piden plata cada 10 años, eligen gobiernos corruptos que se roban la plata, lo menos que pueden hacer es tener menos cantidad de hijos. Este es el fenómeno brutal que reside detrás del pensamiento y de la política global. Cuando, ¿Por qué? Porque es una división internacional del trabajo y es una división internacional de la finanza. Es un proyecto económico, no es un proyecto de naturaleza político. Por eso es que tiene estas visiones. Es decir, ¿qué le representa en términos de mercado el tercer mundo? Excepto países como la India o China que genera su propio mercado. Ahora, el fenómeno global estaba bueno para Europa, por ejemplo, para los países del norte, cuando lo lideraba Estados Unidos. Claro. Porque el fenómeno global, es cierto que Francia pasó a ser un país de autopartes, cuando era un país que fabricaba industria pesada, fabricaba industria bélica, es cierto. Pero los franceses por lo menos decían, esto es democracia y capitalismo. Con lo cual eran valores que a la socialdemocracia europea de alguna manera le resonaban en algún lugar del corazón, ¿no? La socialdemocracia siempre es corazón a la izquierda, bolsillo a la derecha, con lo cual esta cosa del fenómeno global en algún lugar o le sonaba por el corazón o le sonaba por el bolsillo, digamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el mundo? El fenómeno global hoy lo lidera China. Aparece el fenómeno chino, que es capitalismo de Estado, tiranía, ¿no? Opresión de los derechos individuales, disciplina social, con lo cual hace imposible a ningún país del mundo competir contra China, en términos ni de escala, ni de precio, ni P por Q. Por ninguna de las dos variables, ni por P ni por Q, se puede competir contra China. Con lo cual, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista demográfico, los chinos hoy lideran el fenómeno de la globalización. Con lo cual, en Estados Unidos, los americanos, ¿qué es lo que dicen? No a la globalización. Y empiezan a cortar todo el modelo de la maquila. ¿Qué le dice Trump a los mexicanos? A la Ford que venga a producir que deje de producir en México y venga a producir acá. Entonces, y en Europa obviamente se produce el mismo fenómeno. Entonces, este fenómeno del soberanismo, que era un fenómeno que ya veníamos venir de una globalización liderada por China y de alguna manera aplaudida por los organismos internacionales, hoy ya lo veíamos esto en retroceso con Trump, con los fenómenos europeos, de alguna manera con Bolsonaro, cuando Trump le dice a la Organización Mundial de la Salud no le voy a mandar los fondos, esto termina de catapultarse con la pandemia. Esto es sentencia de muerte, digamos. Además, recordemos que Donald Trump, una de las primeras medidas que toma es retirarse del Tratado de París, que era un tratado eminentemente socialista, que hacía que países con economías desarrolladas que no contaminaban en el mundo tuviesen que financiar con sus industrias a países como la India, que estaban en vías de desarrollo, y que no tenían ningún estímulo para dejar de contaminar, porque se decían, tenemos una empresa que produce, que contamina, y encima recibimos el subsidio que viene de la ONU a través del Tratado de París. ¿Cuál es el estímulo para dejar de contaminar? Entonces Trump se Ninguno. apartó y todos los medios hicieron lo mismo que hicieron con usted en campaña. Tirar la extrema derecha que quiere contaminar, la extrema derecha que no cuida a los pobres, es la típica campaña mediática. Y entonces en ese sentido yo me veo como obligado a hacer como una suerte de pregunta incómoda, y espero que lo tome bien, señor, que es la siguiente. Las personas que tienen un perfil político marcadamente en contra del progresismo, Bolsonaro, Kast, la gente de Vox, Donald Trump, Juan José Gómez Centurión en Argentina,
¿Cómo sobrellevan adelante esta lucha cuando tienen todo el establishment mediático en su contra? Yo me acostumbré a los 23 años a pelear 1 contra 10. Y hace 40 años que peleo 1 contra 10. Y toda mi vida va a ser eso. Y me voy a morir peleando 1 contra 10. Porque al final del camino, Horacio, si vos no peleás por lo que crees a lo largo de tu vida, y yo las barbaridades que sigo diciendo las decía hace mucho tiempo y todo el mundo se escandalizaba cuando yo lo decía. Yo fui la primera persona que habló de las 22.000 mentiras en la República Argentina, digamos, ¿no? Refiriéndome al relato de los 30.000 desaparecidos. Con lo cual, mirá, en el año 83 se inicia en Argentina uno de los procesos más vergonzosos en términos sociales, culturales, por parte de la clase dirigente argentina, que es el fenómeno de la desmalvinización. ¿La desmalvinización en qué consiste? No podés discutir si estás de acuerdo con cómo se condujo la guerra o no, si era oportuno o no era oportuno. Son discusiones que tienen que ver con el fenómeno político. Ahora, cuando vos decís, cuando lo que invalidás es el derecho soberano de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, y lo que negás es la posibilidad del uso de la fuerza, que ningún país del mundo se autoincrimina en la posibilidad de no usar la fuerza para salvaguardar un propio derecho, lo que sos es un canalla. Y cuando hablas en detrimento de los veteranos de guerra, sos un canalla. Y cuando, mirá, la canallada de la política argentina y los canallas de los periodistas argentinos generaron en los veteranos de guerra más muertos que la bala de los gurkas. Los gurkas argentinos generaron más muertos entre los combatientes argentinos que los gurkas británicos. De los 649 héroes que murieron en Malvinas, hay más muertos por suicidios que los muertos en la guerra. Bueno, frente a este fenómeno, cuando la orden en la Argentina era ¿qué significaba desmalvinizar? Significaba sacar a Malvinas de la cabeza de los argentinos. Éramos pocos los que hablábamos de Malvinas. Hoy todo el mundo habla de Malvinas. En esa época éramos muy pocos, muy pocos. Y nos tiraban con munición gruesa, nos operaban, nos sacaban los diarios, nos hicieron de todo por ese tema. Y al final del camino, los que intentaron sacar a Malvinas de la cabeza de la gente, le instalaron en el corazón de la gente. Y hoy Malvinas está en el corazón de los argentinos. Pero en esa época y desde esa época venimos hablando. ¿Qué es remar contra la corriente? Es la satisfacción personal de estar diciendo siempre lo que uno piensa y siempre lo que uno siente. Y es estar a contramano de la masa, y es estar a contramano de la canallada, y es estar en contramano de lo políticamente correcto, de lo soso y vomitivo en la Argentina, que es lo políticamente correcto. Así que en mi caso personal es una satisfacción personal. Y después viene el resultado, digamos, ¿no? Cuando yo arranqué el año pasado con esto, entonces me decían, no, porque a usted lo que le conviene es ser primero candidato a diputado y que lo conozcan todos los periodistas y después senador. Entonces yo le decía, mire, yo no soy el proyecto, yo no hago esto para mí, yo primero que no haría jamás una carrera política por mí, digamos, no lo haría. Y segundo, que acá es el proyecto de armar un espacio político para que un montón de gente que hace años que en la Argentina se tapa la nariz y hace arcadas cada vez que vomita, tenga un espacio de referencia, digamos, y pueda votar libremente por lo que piensa, por lo que siente por sus hijos, por su patria, por su terruño, por su provincia, por su pasado. Y cuando largamos todo el mundo me decía, vos sos loco, y no se puede hacer política hablando de Dios, de la patria, eso no existe, digamos. Y yo hice política hablando de Dios y de la patria. Y sacamos casi 3% de los votos sin publicidad, sin medios, sin periodistas, sin absolutamente nada. Con lo cual, para mí es una satisfacción enorme y es mi última misión como soldado es esto, armar este espacio político y que en la Argentina aquellos que creemos en la patria, aquellos que creemos que Dios está puesto en la Constitución, en el centro de la Constitución argentina, los que creemos que este país tiene una historia de la cual se tiene que sentir orgulloso y que tiene un futuro promisorio para nuestros nietos y para nuestros bisnietos, tengan un espacio de referencia. Y lo van a tener. En eso estamos. Totalmente.
Incluso lo que usted bien dice respecto a Dios y la patria, es prudente recordar cómo ha sido de tan canalla la prensa que utilizó una mera discusión presupuestaria, como era el artículo 2, desconociendo la historia por detrás del artículo 2 de la Constitución, que fue por todas las expropiaciones que se lleva adelante el Estado argentino en 1820 para financiar una guerra. Desconociendo esa cuestión, decían, bueno, hay que separar iglesia del Estado, sin darse cuenta que lo que pretendían, o sea, la gente que apoyaba eso no se daba cuenta que lo que pretendía el poder era separar la moral cristiana del Estado argentino. Querían erradicar los valores por completo para así imponer, por ejemplo, la agenda del aborto. Decían, la gente que no votó a favor del aborto es porque tiene esa moral cristiana. Ya nos dimos cuenta que el dinero que venía de Estados Unidos no sirvió para torcer la voluntad, vayamos al campo cultural. Y en este sentido, muchos nos hemos sentido identificados con el proyecto que lleva adelante usted, porque justamente plantea una batalla que no es solamente en lo político, en las urnas, sino también en lo cultural. Ir a la tele y decir, esperen, ¿por qué me tengo que sentir avergonzado de hablar de Dios y de la patria del frente de las cámaras? Porque todos los políticos es un tema que lo esquivan por completo, y en ese sentido usted se animó a llevar adelante esta lucha. Y en ese sentido yo quisiera saber justamente en su visión, o en los asesores que usted ha tenido a su alrededor, si en algún momento dijo, ¿qué es mejor? ¿Silenciar este discurso o mantenerme firme aunque perdamos votos, llevamos esta lucha, mantenemos la idea de Dios, de la patria adelante, aunque políticamente no sea lo reditable el día de hoy? ¿Cómo lo analiza usted a ese fenómeno cuando tiene que enfrentar un discurso público? No, yo no tengo un discurso. Yo digo exactamente lo que creo. Yo no tengo un discurso para unos y para otros. Yo no adecuo mi discurso de acuerdo al lugar donde voy. No tengo un discurso para el Rotary y otro para... No lo tengo, digamos. Yo en todos los lugares digo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo creo y lo que yo vine a hacer a la política. Con lo cual, yo lo que digo es, lo que digo es que nosotros somos la rebelión del sentido común y somos la rebelión, de alguna manera, de los valores históricos de la Argentina. ¿Cuáles son esos valores históricos? Los valores que hicieron grande a esta nación que en un momento dado asombró al mundo, no solamente por su desarrollo económico, sino por su desarrollo cultural. Asombró al mundo por ser un país que en una generación solucionó problemas que en el resto del mundo tardaron 5 o 6 generaciones. Este país derrotó el analfabetismo antes que Francia, antes que Alemania, y mucho antes que Italia, mucho antes que España, mucho antes que los estados del sur de los Estados Unidos, y eso era Argentina. Vieron 4 millones, cuando éramos 800.000 habitantes, vieron 4 millones y medio de extranjeros en este país, buscando esos valores. Entonces, cuando en Argentina se habla de la crisis económica es un correlato de la crisis moral. La crisis económica no es una crisis económica en sí misma, lo que habla es de la falta de valores de la clase dirigente. Porque en definitiva toda discusión de naturaleza social es una discusión de valores. Discusión de valores quiere decir qué está antes que qué. Cuando la política argentina, como soluciona la pobreza, plantea el aborto, lo que está diciendo es la única solución que tenemos es matar a los chicos. Esto es lo que pero además no es un partido, lo están diciendo todos los partidos. Cuando alguien dice, mire, a mí individualmente no me importa lo que haga el otro con su embarazo, lo que está diciendo la moral pública mía es, flaco, hacer lo que quieras, con tu abuelo, con tu hijo, con tu mujer, con quien quieras. Eso sirve hasta que vengan por él. Entonces lo que digo es, la política argentina, el nivel de deterioro y de degradación de la política argentina es que no puede entender que la moral pública, además de por ser constitucional, además por el derecho positivo, por derecho natural, la moral pública obliga a los dirigentes a defender a los indefensos y obliga a defender, ¿y quién más indefenso que un niño por nacer? Que la madre, que es quien tiene que defender, decidió la pena de muerte. Entonces lo que digo es, esta debacle, esta catástrofe de la política argentina hay que revertirla, y la Argentina tiene los elementos para hacerlo. Totalmente. Realmente ha sido más que certero lo que ha dicho, pero no puedo dejar pasar tampoco en este momento, aprovechando que nos ha brindado tan generosamente su tiempo, otra pregunta que también ya roza lo personal, pero que nos sirve para lo que nos estamos involucrando en este proyecto para llevar adelante esta lucha. En su carrera política, cuando usted vuelve
a esta cuestión del hombre dentro del Estado, del hombre luchando por una política más sana y más justa. ¿Cuáles han sido para usted los momentos más lindos, más gratificantes, donde usted dijo, vale la pena el esfuerzo, realmente estamos yendo por buen camino? ¿Y cuáles han sido los momentos más duros que han dicho, es más complicado de lo que creía, tenemos que redoblar esfuerzo en este momento? Y que usted dijo, realmente, cuánta putrefacción y cuánta traición hay en este Estado argentino. El momento más lindo fue el debate. El debate. Cuando yo arranqué el debate en Santa Fe, hablando que yo, y lo primero que dije fue, yo creo en Dios, en la patria, en la familia, en el debate presidencial. Porque fue donde fijé mi posición de la vida frente a más de 14 millones de argentinos que me estaban mirando. Ese fue el momento más lindo. La verdad que fue muy emocionante. Y el momento más duro es cuando yo me doy cuenta, porque yo en un momento dado, uno siempre magnifica su propia fuerza y uno cree que es capaz de torcer a través de su desempeño, de su actividad, cosas que están torcidas o que están torcidas que es capaz de enderezarlo. Cuando yo tuve la denuncia en la aduana por parte del propio gobierno del cual yo formaba parte, me di cuenta que estaba solo y que no tenía vuelta y que no iba a volver además. Y mi opción fue pelear públicamente, pelear la justicia y gané. Y ahí me di cuenta que realmente estaba en el gobierno equivocado, que el proyecto que yo, de alguna manera, por oposición al proyecto anterior, dije, bueno, ¿cuál es la única salida de esto? Bueno, hay esto, que tenía que armar una alternativa propia. Y ahí empecé de a poco a trabajar. Yo recuerdo muy patente a fines del año pasado cuando nos visita Gómez Centurión en Córdoba, con otros referentes también de la derecha de Argentina, estaba López Murphy, estaba Milei, o sea, fue muy lindo ese panel, realmente todo lo que aprendimos. Recuerdo que en un momento Gómez Centurión dijo, para mí las palabras más fuertes que se escucharon, que fue desde que a él, porque él te el contexto, a él lo cita un juez para que dé explicaciones de qué pensaba de los 30.000 desaparecidos. Entonces me gustaría que nos reviva esa anécdota que para mí fue lo más emocionante que escuchamos ese día y creo que es un mensaje que a más de uno de los que está acá le va a gustar. Sí, cuando yo voy a un programa de televisión, un domingo en la noche, que la verdad que no, me iba el lunes a la mañana de vacación, me piden que vaya a un programa el domingo a la noche, voy el domingo a la noche, iba a hablar de un tema que era específico de la aduana y salió una discusión en el medio sobre el tema de los 30.000 desaparecidos. Y yo ahí nomás digo, no, pero a ver, una cosa son 8.000 verdades que son ciertas y otra cosa son 22.000 mentiras. Y se armó una tracalada. Bueno, eso me generó 5 denuncias penales. El otro día, el lunes. El bloque de diputados del kirchnerismo, en bloque, estando de vacaciones, ¿no? Estando de vacaciones, porque esto era enero, a los 2 días me hizo una denuncia penal y ahí en más todo bichicomi de la izquierda caniche de la Argentina, en feria me fue a hacer denuncias penales. Con lo cual me pasé febrero y marzo con los jueces intentando que yo vaya a declarar. Y mis abogados me decían, bueno, no, le digo, yo no voy a usar abogado, yo voy a declarar solo. Y fui a declarar solo, al primer juez que me llamó a declarar, que es esto que remite Horacio. Entonces, ¿cómo se llama su papá, cómo se llama su abuelo? Toda la formalidad de la declaración. Era un juez muy, muy honorable, que yo lo conocía mucho. Entonces me pregunta, bueno, ¿usted estuvo en el programa? Sí. ¿Usted se reconoce en el video? Sí, está el video ahí. Bien. Yo quiero preguntarle, segunda pregunta, ¿qué piensa usted de los 30.000 desaparecidos? Entonces yo lo miré y le dije, doctor, la pregunta con todo respeto, le digo, ¿y a usted qué le importa qué pienso yo de los 30.000 desaparecidos? ¿Desde cuándo yo como ciudadano tengo que declararle a un juez lo que yo pienso de un tema? Yo pienso lo que se me da la gana y voy a seguir pensando lo que se me da la gana de acá hasta que me muera.
Sí, el juez me miró, el secretario de juzgado me miró anonadado, el juez también. Me dijo, bueno, ¿eso es lo que eso es su declaración? Sí, bueno, listo. Muchas gracias, le agradezco su declaración, firme ahí, y fue, bueno, y terminó una causa ridícula donde a mí pretendían cuestionarme por qué pensaba qué pensaba sobre los 30 años de prisión. Ni siquiera dije qué era lo que pensaba, me negué a decir qué era lo que pensaba. Ningún juez le puede preguntar a un argentino qué es lo que piensa. Podemos pensar, podemos sentir y podemos decir absolutamente lo que nos da la gana en términos que podamos sostener en términos legales lo que decimos, digamos, ¿no? Así que, bueno, esta es un poco eh, mi declaración frente a los jueces, Horacio. Me pareció más que lindo recordar ese momento, porque para muchos fue un golpe esperanzador. Particularmente los que estamos en la Fundación Libre, siempre hemos, como digamos, sido más atacados por ser como el espacio más conservador dentro de lo que es los think tanks de derecha en Argentina, ¿bien? Especialmente cuando Nicolás Marques y Agustín Laje escriben el libro negro de la Nueva Izquierda, y justamente siempre se vinculó mediáticamente a Gómez Centurión como el candidato conservador, o el candidato de la derecha conservadora. Y nosotros decimos, bueno, fantástico, pongan la etiqueta que quieran. Acá no vamos a empezar a pelear a ver quién es más de derecha, quién es menos de derecha, quién es más liberal o más conservador. Lo que está claro es que con los hechos demostramos que estamos a favor de la libre expresión. Muchos dicen, porque la derecha quiere censurar. Al contrario, somos nosotros los que no queremos la censura del Estado y que todos puedan expresarse en forma libre. Por eso fue para nosotros tan esperanzador y tan lindo que ese momento en el que cual justamente Gómez Centurión le dice a todo el auditorio, que estaba lleno ese día, por cierto, no entraba más nadie, que la libertad de expresión es irrestricta. Usted sigue Absolutamente. sosteniendo, usted sigue sosteniendo lo mismo, y decimos, bueno, qué bueno que se muestre que el NOS no es un partido que esté a favor de censurar ni cerca. ¿Usted Para cómo nada, lo ha vivido el proceso de censura? este país se hizo grande con el respeto absoluto a la propiedad privada, el respeto absoluto a la libertad de expresión, sin duda. Pero yo te quiero hacer un agregado, Horacio. Después quiero una pregunta de uno de los chicos que insistentemente me pregunta por una foto con Marquén. Eh, yo quiero hacerte un agregado. A mi derecha la pared, pero el presidente del Partido Conservador de la Argentina es Grabois, no yo. Grabois no quiere transformar nada de la Argentina, quiere que todo se mantenga así, la pobrería, la pobreza, los subsidios, los planes, todo esto porque eres un beneficiario de este sistema. Yo quiero transformar todo en la Argentina. Con lo cual, cuando a mí me dicen que yo soy conservador, lo que les digo, no, muchachos, yo quiero transformar todo en la Argentina. El que quiere conservar todo es Grabois, son los tipos que están en el poder. En la izquierda caniche son los conservadores en la Argentina. Y al chico que me preguntó sobre la foto de Mark Kent. Yo con Mark Kent tengo dos fotos en un partido de rugby que yo jugué con los veteranos de guerra, que estaba invitado Mark Kent, y al final del partido de rugby había una mesa larga con un plato de lentejas que teníamos que ir a la olla de campaña a buscar. Y cuando yo estaba comiendo, se sentó Mark Kent al lado mío, con lo cual no tengo ningún motivo para el cual levantarme y irme. Y esa es la foto que tengo con Mark Kent, es la explicación a quien me estaba preguntando. Eh, Bien, muy bien. En ese sentido, nosotros yo particularmente cuando hacemos estas entrevistas, tratamos como de filtrar las preguntas que sean algo que vaya a construir en virtud a lo que nos están escuchando, que quede para la posteridad. Así que le pido disculpas si en algún momento se ha sentido incómodo con alguien de la audiencia. no, Lo para que, nada, pero para nada. Y aparte pueden preguntarme lo que quieran y yo les voy a contestar dentro de lo que pueda, les voy a contestar lo que me pregunten. No olvídate, Horacio, al contrario, la vi a la pregunta dos veces y por eso me pareció oportuno contestarle, digamos. No, no me siento incómodo con ninguna pregunta. No hay nada que yo no pueda contestar. Podás estar de acuerdo o no con mi respuesta, digamos, pero no hay nada que yo no pueda contestar. bueno, entonces vamos a aprovecharnos un segundo de su movilidad para las preguntas. Y una pregunta que puede ser un poco complicada, pero que a muchos jóvenes nos interesa sinceramente. Estamos hablando, digamos, el día de hoy, en esencia, de lo que es globalismo, soberanía nacional, pero ¿qué análisis realiza usted respecto al ejército argentino? Y cuando usted llegue a la presidencia, ¿cuáles van a ser las primeras medidas al respecto? Bueno, el ejército argentino es una institución que por más de 210 años viene vertiendo sangre en la Argentina, esfuerzo, sangre y sudor.
en beneficio del proyecto de nación de la Argentina. Y ha sido un protagonista histórico de la historia argentina, a veces con acierto, con menos acierto, a veces más oportuno, a veces menos oportuno, pero nunca dejó de estar presente en la vida institucional del país y en la vida, y en lo que la nación, el Estado y los gobiernos le pidieron al ejército argentino. En el proyecto socialdemócrata, en el año 83, después de Malvinas, cuando asume Alfonsín, el proyecto socialdemócrata cancela, congela, suspende el proyecto de la nación, el proyecto de nación en la Argentina. Un proyecto de nación que había funcionado por más de 150 años, con errores, con efectos, con problemas, con aciertos, con virtudes, con no virtudes, con un montón de cosas, pero que había funcionado. La Argentina era un país que tomaba decisiones propias, que resolvía sus problemas internamente, bien o mal, le gustara a Estados Unidos o no le gustara a Estados Unidos, que producía, que exportaba, que tenía relaciones exteriores, que se proyectaba al mundo. La socialdemocracia suspende ese proyecto de nación y nos alinea con un modelo internacional inconcebible. Entonces, a partir de eso, todas las herramientas del Estado que tenían que ver con un modelo estratégico de sostener un proyecto propio de nación, la inteligencia, las Fuerzas Armadas, las relaciones exteriores, todos empiezan el Estado se subordina a la política. El proyecto que vos ves del 83 hasta la fecha es el Estado tomado por asalto por los partidos políticos tomados por asalto por las facciones y las facciones al servicio de personas. Ergo, el Estado al servicio de las personas. Esto es lo que ves en un proceso de 40 años. Con lo cual hoy el Estado es un Estado fallido que no puede permitir que se juegue un partido de fútbol, la final Boca-River en el Estadio de Núñez, en el corazón de Buenos Aires. Es un Estado sin perfil estratégico, es un Estado sin vocación ninguna estratégica, es un Estado cargado de empleados públicos, de administración, y lo único que hace es inventar impuestos que no puede cobrar para cada vez pagar mayor gasto de naturaleza social. ¿Qué es lo que hace la socialdemocracia cuando la Argentina tenía un 7% de pobres? Le inventa la Caja PAN. La Caja PAN, Programa Alimentario Nacional, ¿no? Yo hice en el debate hice el resumen de todos los planes mamarrachos que tuvo la Argentina, aumentando el gasto público y cada vez aumentando más los impuestos, ¿no? Empieza con las cajas PAN, Plan Alimentario Nacional, de Alfonsín, año 84, cuando la Argentina tenía 7% de pobres. 7. Te estoy hablando de una generación, ¿eh? No te estoy hablando de, en 3 generaciones la Argentina pasó de 7 al 50% de pobres. En una sola generación pasó. Entonces, digamos, este modelo desperfila todas las herramientas estratégicas del Estado. Una de ellas, las Fuerzas Armadas. Porque entonces, la idiotez, hay diálogos con políticos que uno nunca le gustaría tener porque se da cuenta en manos de quién estamos. ¿Y para qué queremos Fuerzas Armadas si nunca nos vamos a pelear con nadie? Sí, bueno, no, a ver, vos no te vas a pelear con nadie si tenés Fuerzas Armadas. Si no tenés Fuerzas Armadas como corresponde, es muy probable que alguien quiera venir por lo tuyo. ¿Por qué? Porque anda a leer algún libro, existe un modelo que se llama disuasión. Si vos querés paz, armate para la guerra, decían los latinos. Bueno, hay cosas que cuando vos le tenés que explicar a un político, realmente te da vergüenza ajena. Políticos que ocupan niveles ministeriales y algunos presidente de la nación, ¿no? Cuando le decís, bueno, pero, entonces le explicás, el modelo de la defensa es uno de los 2 grandes seguros que toma una nación para el futuro. ¿Y por qué seguro? ¿Por qué las naciones tienen que tomar seguros? Porque en eso se aseguran las sociedades o continuidad de proyecto de nación, que tus bisabuelos vivan en el mismo territorio, con las mismas condiciones territoriales, en la misma sociedad, con las mismas constituciones, con las mismas leyes que viviste vos. Entonces, cualquier empresa tiene un plan de continuidad de negocio. Bueno, las naciones tienen un plan de continuidad del proyecto nacional. Uno de ellos es la defensa. El otro modelo de seguro son las relaciones exteriores. Bueno, los 2 modelos la socialdemocracia las rompió, digamos, ¿no? Entonces, vos tenés
que del año 83 para acá la Argentina se fue alineando relaciones carnales con los Estados Unidos y al próximo gobierno relaciones carnales con Irán y Venezuela sin cambiar de cama. Ese modelo de promiscuidad estratégica de la Argentina, lo que le ha costado a la Argentina es que Argentina es un país poco confiable en términos internacionales. Argentina no tiene aliados a nivel internacional. Argentina es súbdito, no tiene pares, no tiene aliados a nivel internacional, porque es un país poco confiable. Y del otro lado, porque si vos decís, yo reniego del uso de la fuerza, lo que hace es generar un tramado de relaciones internacionales y de alianzas que te protejan. Sería como razonable. Pero al mismo tiempo rompieron el sistema de defensa. Argentina generó en el subcontinente americano un modelo de falta de equilibrio en términos armamentísticos, de desequilibrio armamentístico por desinversión, por no haber invertido al mismo ritmo que Chile y que Brasil. Entonces, hoy la Argentina es un país indefenso que si el día de mañana quiere ir con los países de la región a armar un modelo de defensa regional, que a lo largo del tiempo ojalá se vaya produciendo, Argentina no va a ser invitado, porque Argentina hace 40 años que no invierte en defensa. Y los que van a liderar ese proyecto son Chile, Brasil y Colombia. Entonces, lo que digo es, el sistema de defensa en Argentina tiene que ser repensado. Dentro de eso, tanto la Fuerza Aérea como la Armada, como el Ejército argentino, tienen que ser repensados, rediseñados, reequipados y llevar al presupuesto de defensa como mínimo al promedio de lo que gasta la región. Entonces, por un lado. Y por otro lado, desarrollar una estrategia en términos de relaciones exteriores que le permita a la Argentina ir generando una trama de aliados a nivel internacional, porque Argentina tiene que desarrollarse necesariamente en dirección al Tratado Antártico en el año 2050, y en el medio de eso, que es el Atlántico Sur, que es el camino, la aproximación, la vía de maniobra hacia la Antártida, está ese portaaviones monstruoso y tremendamente afectivo para la Argentina, que son las Islas Malvinas. Totalmente de acuerdo. Ha sido impecable lo que has dicho. Y ahora llegando ya a los últimos minutos, nos quedan solamente 10 minutos, una pregunta que hace un gran amigo mío que es Jerónimo Luna. ¿Cuál es su opinión respecto a las bases chinas en Argentina, más teniendo en cuenta el contexto en el que está el mundo hoy a partir de este virus chino que nos ha tenido en velo a todos? Qué buena pregunta. Bueno, el año pasado yo en campaña elevé una nota al Ministerio de Defensa para ir a visitar la base china. Repetidamente, mi equipo de campaña la envió, y al final la contestación que tuvimos del organismo oficial era que en realidad en la base china no había nadie, porque la base china es un repetidor que se maneja en forma digital desde China. El tratado que hizo el gobierno de Cristina Kirchner con China para la instalación y la cesión de soberanía nacional con una base militar china en el continente, en el territorio argentino, a cambio de un crédito swap en beneficio de la pobreza financiera que en ese momento vivía Argentina, es escandaloso. Y lo peor de todo, que vino un gobierno opositor y ni siquiera revisó el tratado. Continúa con el mismo modelo idiota de no saber qué es lo que hay adentro de la base china. Esa base china nos puede colocar en un futuro momento ni siquiera de conflicto, de tensión entre Estados Unidos y China, o cualquier país del mundo con China, en un problema desde el punto de vista tecnológico serio, y nos puede colocar geopolíticamente en posiciones muy complejas, muy complejas. Yo renuncié en el debate también a la base china, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Quisiéramos preguntarle tantas cosas, y yo sé que en otros vivos y en otras entrevistas que le van a hacer, va a haber alguien que le pregunte típicamente por Bolsonaro, por Abascal, por Donald Trump, por Cristina Kirchner. Es como muy común ese tipo de preguntas. Yo realmente quisiera hacer una pregunta en particular, y yo creo que usted va a entender a dónde apunta cuando le menciona este personaje, que es Felipe Solá, y más cuando hablamos del proceso de desmalvinización. Si nos puede decir dos palabritas de Felipe Solá antes del cierre. De Felipe Solá no se puede decir mucho más que ha sido un beneficiario del modelo político de los últimos 30 años. Están todos los proyectos, están todos los modelos,
Es una de las personas del poder. Es un tipo que nombran canciller y ni siquiera habla inglés. No digo hablar inglés por el hecho de estar en un cóctel, por poder leer una publicación en inglés. Es vergonzoso. El papel, el rol de Felipe Solá buscando un puesto en cualquier lugar, en cualquier proyecto, de cualquier cosa, es vergonzoso. Fue secretario de Agricultura de Menem y gobernador de la provincia de Buenos Aires, que la dejó incendiada la provincia de Buenos Aires, y hoy es canciller. Podría ser ministro de Trabajo, podría ser cualquier cosa, ocupan cualquier lugar. Es decir, Felipe Solá entra dentro de una clase dirigente que aborda los cargos, aborda los cargos, y no importa si sabe, si no sabe, si es capaz de hacerlo, si no es capaz de hacerlo, si tiene un proyecto, si no tiene un proyecto. La pregunta es, Felipe Solá, ¿cuál es el proyecto en materia de relaciones exteriores de Felipe Solá? Ninguno, absolutamente ninguno. Con lo cual, mucho más que esto no tengo para comentar de Felipe Solá. Nunca he escuchado una idea inteligente ni tonta, nunca escuché una idea de Felipe Solá. Y es, sin embargo, el que va a tener que encargarse de cara al futuro de supuestamente defender los intereses de las Malvinas ante el mundo, y estamos hablando de un personaje nefasto, parasitario, enquistado en el Estado, que no tiene el más mínimo sentido de patria. Ahora ya llegando a los minutos finales, nos quedan 5 minutos. Yo quisiera que estos 5 minutos, además de mandarle un saludo enorme a todos los que están del otro lado y habernos hecho la compañía el día de hoy, muy agradecido por el tiempo y muy agradecido a usted también, señor, por la bondad que nos ha tenido de estar una hora aquí. Y los últimos 5 minutos los utilice para cualquier tipo de reflexión que quiera hacer, totalmente libre a su disposición, para el mensaje que quiera mandar a la comunidad. Desde acordarse de Cristina Kirchner hasta dejar un mensaje a los jóvenes. El tema es totalmente libre para usted. No emplearía un minuto en Cristina Kirchner. Son personajes que no valen la pena en relación a quien les estoy hablando. Yo le hablo siempre a los jóvenes. Yo lo único que les pido es, eh, van a ser partícipes de un mundo que se está transformando. Y deben ser partícipes y deben ser actores de una Argentina que se transforma en cualquier espacio, no importa si es el mío, no importa eso. Lo importante es que sean capaces de desafiar los paradigmas que trajeron a la Argentina hasta acá. De cualquier lugar, de cualquier posición política, desafíen esos paradigmas. Esos paradigmas son los paradigmas de la derrota. Que la Argentina no puede, que en la Argentina no hay trabajo, que en la Argentina no se puede generar empleo, que la Argentina no puede tener una vocación estratégica, que la Argentina no puede tener una vocación de nación, que la Argentina no puede tener una vocación soberana. Esos son los paradigmas que nos arrodillaron y nos transformaron en un país que vive pidiendo plata, robándosela a la política y generando 50% de pobreza. Somos el único país de Latinoamérica donde los nietos somos más pobres que nuestros abuelos. Bolivia, Perú, Ecuador, países que nosotros teníamos en menor cuantía durante muchísimo tiempo, hoy los nietos son mucho más pudientes en todos los términos, de bienes y de servicios, y culturalmente que sus abuelos. Somos el único país de Latinoamérica que ha retrocedido. En un subcontinente que ha avanzado despacio, pero que ha avanzado. Argentina retrocedió. Entonces lo que digo es, desafíen esos paradigmas. La confianza nuestra es que ustedes son capaces de desafiar ese paradigma. Nosotros vamos a abrir el espacio, los más viejos, vamos a ayudarlos a generar un país distinto. Este es un proyecto que se tiene que generar con el tiempo. Yo no creo, como muchos creen, en la política de los sucesos, del tuit ingenioso, de la foto espectacular en Instagram. Esos son sucesos, que es como la cañita voladora. Ilumina 5 segundos y después viene la noche más oscura. Yo creo en los procesos. Lo que genera virtud y lo que genera buenos hábitos son los procesos virtuosos que generan resultados. Entonces, yo siempre les digo a todos los jóvenes, miren, cuando arrancó Vox, yo sé que muchos de ustedes escuchan hablar a Abascal, yo lo quiero mucho a Santi Abascal y lloran y qué sé yo. Cuando Vox se presentó en la primera elección nacional en España sacó 68.000 votos, nosotros sacamos 820.000 el año pasado. Cuando Le Pen hace más de 15 años arrancó la primera vez con el proyecto que era Acción Francesa, que era esto,
en Francia, que era un país devastado por la inmigración, por la socialdemocracia, por un Estado cada vez más grande, por una tasa de natalidad negativa que han generado por un complejo social de los franceses. Le Pen cuando empezó tuvo menos del 1% de los votos. Nosotros sin absolutamente nada el año pasado llegamos al 3% de los votos y lo que le decimos, chicos, la derecha es un fenómeno cultural. No es un proyectito económico, no es un plan económico para que lo implemente cualquier gobierno. Nosotros no somos el lobby de las empresas. A nosotros las empresas no nos apoyan, ni nos ponen plata. Nosotros somos un proyecto cultural que tiene que ver con los valores históricos de la Argentina, con los cientos de miles de muertos que tiene esta Argentina en beneficio de la libertad del subcontinente, desde el Cabo de Hornos hasta el Ecuador, desde Ituzaingó en el medio de Brasil hasta Cancha Rayada en Chile. Hubo sangre argentina que peleó por este continente. Con lo cual, yo los insto a que se hagan carne de ese viejo proyecto histórico de la Argentina, que era un proyecto de grandeza. Los insto a que se hagan carne de ese espíritu de los padres de la patria y vayamos a dar vuelta el partido y a cambiar el futuro de esta Argentina porque la historia y ustedes lo merecen. Así que, nada, tenemos toda la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, nos quedan 30 segundos finales. Tengo tantos saludos para mandar, siempre agradecido eternamente a los que están del otro lado, después me voy a comunicar en privado con ellos. Un saludo enorme a Segundo Carafi, que también me dio una mano el día de hoy, a Facundo Castaño, que fue el que me permitió también contactarme con Juanjo el día de hoy, me tomo esa modestia de hablarlo con cariño a usted, señor. Obvio. Y muy agradecido realmente. Y un último señor, saludo. Muy agradecido. Último saludo para Córdoba. En Córdoba yo tengo un nicho de un afecto enorme que son mis veteranos de guerra. Córdoba fue una provincia que generosamente vertió sangre argentina en Malvinas con un enorme nivel de valor, de despliegue personal y